al asambleísta Byron Pacheco, representante de la provincia de Cañar, por el partido Avanza. Se acerca ya a su curul para hacer uso de la palabra conforme le fue otorgada por la presidenta Gabriela Rivadeneira. Compañeros asambleístas, un tema importante el que se debate en la Asamblea Nacional. Nuestra felicitación a quien ha propuesto este proyecto de resolución, pero quisiera hacer algunas puntualizaciones y aportar con algo. La Constitución de la República no es que otorga derechos ciudadanos. La Constitución de la República reconoce los derechos que los ciudadanos tenemos en este país. En el artículo 11 establece claramente de que los ciudadanos somos iguales ante la ley y que todos, absolutamente todos, tenemos los mismos derechos. Se habló también del artículo 57 de la Carta Magna, por supuesto. El fortalecimiento de los derechos en la Constitución de Montecristi está presente. El 57 indica claramente sobre la consulta prelegislativa. La consulta prelegislativa para aquellos pueblos, comunidades campesinas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio, sean consultados cuando exista un proyecto de ley que atente contra sus derechos. Así ocurrió en la Ley de Recursos Hídricos, hizo efectivo el derecho de la consulta prelegislativa. Y la Comisión de Soberanía de esta Asamblea Nacional, respetando la Constitución de la República, hizo efectivo por primera vez en la historia del Parlamento ecuatoriano y una de las pocas veces en el mundo, en la historia del parlamentarismo mundial, una consulta prelegislativa. Hoy está en proceso otra consulta, sería la segunda, sobre el proyecto de ley de tierras. Esto a las comunidades campesinas, esto al pueblo montubio, esto al pueblo ecuatoriano, al pueblo afrodescendiente. Sin duda alguna, fortalecimiento de derechos, sin duda alguna, un avance en nuestra normativa constitucional. Pero nos referimos al tema de la discriminación que implica la intolerancia y la exclusión, pero no solamente del pueblo afroecuatoriano. Aquí tenemos que analizar de que la discriminación históricamente ha estado presente en las comunidades y en los pueblos campesinos, en nuestros indígenas. Junto a la discriminación viene atado sin duda alguna la pobreza. Junto a la discriminación y al racismo viene atado sin duda alguna la falta de educación, la falta de formación de los niños, de los jóvenes, ni qué decir de profesionales en el pueblo montubio, en el pueblo campesino, en el pueblo afro. Pero las cosas han ido cambiando al punto que hoy en día tenemos profesionales, y no solamente profesionales, sino de excelencia, con títulos de tercer nivel, de cuarto nivel, con maestrías, con PhDs en las diferentes ramas del conocimiento, con formación fuera del país, en cerca de 8.000 estudiantes que el Estado ecuatoriano los ha enviado a las mejores universidades del mundo. Están estos grupos étnicos, están las personas que vienen de las diferentes comunidades campesinas. Yo quisiera indicarles a ustedes de que he escuchado con preocupación en las intervenciones de la ponente, sobre todo, de que el 65% de la población ecuatoriana afirma de que existe racismo en el Ecuador, de que el 10% de la población ecuatoriana asegura que tiene prácticas racistas. Pero el proyecto de resolución hace una invocación, porque ese es un proyecto de resolución, hace un exhorto para que en el Ecuador se siga cumpliendo con la norma constitucional y eliminemos de una vez por todas el racismo. Pero el racismo, estamos hablando dentro del país, pero ¿qué pasa con el racismo del que son víctimas nuestros hermanos fuera de las fronteras patrias? ¿O acaso resultado de la exclusión? ¿O acaso resultado de la falta de oportunidad? ¿Acaso el resultado de la pobreza no han hecho de que nuestros compatriotas, sobre todo del campo, se vayan a los Estados Unidos y a Europa? ¿Acaso nuestros hermanos ecuatorianos no tienen derecho para que desde esta Asamblea Nacional y en este proyecto de resolución se exhorte también a la comunidad internacional para rechazar el racismo, la xenofobia? En Estados Unidos y en Europa, nuestros hermanos migrantes es el pan de cada día. Esta resolución tiene que ser extensivo y le propongo a usted, compañera ponente de este proyecto de resolución, que le agradecería me preste atención
Señora Presidenta, le ruego por su intermedio. Le hace una sugerencia a la compañera ponente. Decía, señora Presidenta, de que el racismo no solamente está presente en nuestro país. Le decía, y por su intermedio a la ponente del proyecto, de que esta resolución tiene que ser extensiva para que los derechos de nuestros connacionales, el derecho de nuestros hermanos del campo, de los afroecuatorianos, del pueblo montubio, que están en su condición de migrante en Estados Unidos y en Europa, siendo víctimas de la xenofobia, siendo víctimas del racismo, este exhorto pida a la comunidad internacional de que se vele por sus derechos. Cuando hablamos de que somos signatarios de convenios internacionales que han sido ratificados en más de una ocasión, esto es un ida y vuelta, pues. Esto no es solamente de que nosotros respetemos a quienes llegan del extranjero a hacer vida en nuestro país y los tratemos como seres humanos, como ciudadanos del mundo. Este ida y vuelta implica que fuera de las fronteras patrias se respete los derechos de nuestros connacionales. Se confunde de parte de ciertas personas, de ciertas comunidades y de ciertos dirigentes, y en esto quiero ser muy explícito. Aquí en esta asamblea hay referentes de dirigentes de las comunidades campesinas que honran a su etnia y que honran lo que hacen. En la provincia del Cañar, por ejemplo, tras el pretexto del racismo, se escudan ciertos dirigentes políticos que cuando alguien les fiscaliza, porque en buena hora ocupan ya puestos directivos, ocupan concejalías, ocupan alcaldías, ocupan cargos de elección popular, alguien les fiscaliza y se escudan tras del racismo. Esto no es correcto, esto no es ético, esto no es moral. Tiene que existir absoluta coherencia entre lo que se hace y lo que se dice, y que estas prácticas racistas estén debidamente determinadas y enfocadas frente a lo que verdaderamente son. En el tema de la justicia indígena, les quiero poner un caso como ejemplo. Un traficante de personas a los que se le conoce como coyotero, que envió a una niña menor de edad hacia los Estados Unidos, pero en esta odisea que terminó con su vida, pagó con su vida en México, fue víctima de racismo. Fue víctima de racismo. Esta niña fue asesinada cuando la justicia ordinaria trató de juzgarlo por este crimen a este coyotero y a su banda, que tiene sus tentáculos en Centroamérica y en otros lugares del mundo. En Cañar, el coyotero era de una de las comunidades campesinas y se escudó tras la justicia indígena y acusó de racismo a quienes le plantearon una denuncia por este vil asesinato. Yo considero de que es responsabilidad, y así lo harán los dirigentes políticos y campesinos que bien representados están en esta asamblea, en los que yo confío y confía el pueblo ecuatoriano. Pero existe un grupo que se escuda tras el racismo para hacer de las suyas en muchos casos. Con estos aditamentos que los he puesto sobre la mesa y que agradezco y agradeceré a la ponente que se los considere, concluyo mi intervención, señora Presidenta. Puntos de vista expuestos por Byron Pacheco, representante